Ok, entonces vamos a empezar. Para hablar tanto de la parte del manejo de reanimación inicial, es importante que tomen en consideración que este manejo inicial del paciente en estado crítico, es un ente dinámico, ¿no? Y es lo que siempre solemos hacer en la emergencia, ¿no? No es lo que quiero que entiendan más o menos es que el manejo debe ser dinámico y funcional, ¿no? Esto se realiza a la par desde que el paciente esté ingresando a la sala de emergencias. Entonces, esto debe ser un manejo dinámico porque debemos identificar factores de riesgo asociados a la alteración de la supervivencia de un paciente. Por ende, es vital poder encontrar y recordar estos factores. La alta sospecha es importantísimo y la población pediátrica es una población, como siempre lo digo, muy difícil de manejar si es que no tenemos todo esto claro de forma sistematizada, ¿no? ¿Por qué se los digo esto? Porque dependemos nosotros de la información que nos dan los padres, ¿no? Y de los que nos puedan compartir, y aparte de la observación y evaluación que vamos a realizar en primera instancia en el primer contacto con el paciente. Para eso de tener siempre una alta sospecha respecto a cómo llega mi paciente. Un diagnóstico precoz y una adecuada terapia secuencial y dinámica que vaya a la par para poder identificar todos aquellos factores de riesgo, evaluación clínica y todo lo que me pueda dar pie a sospechar de que un paciente necesite un manejo vital e importante. ¿Ok? A ver, continuemos con... Entonces, es importante cómo manejamos la alta sospecha. Entonces, debemos manejar signos y síntomas que nos indiquen algún proceso infeccioso, ¿no? Incluso pacientes que no tengan fiebres elevadas. Y eso es importante en la población pediátrica. No todo niño con fiebre es sospechoso escéptico, ni tampoco un paciente sin fiebre no lo va a tener. Entonces, ¿por qué? Porque también valoramos la apariencia, algunos factores de riesgo asociados. Existen presentaciones no específicas y no localizadas respecto a la evaluación que hacemos inicialmente, tanto del paciente como del acompañante, en este caso de la madre, ¿no? Que es el principal vector que nos acompaña en la atención pediátrica. Entonces, por ejemplo, si tengo un paciente adolescente, un niño grande y me dice que no se siente bien, que lo expresa tanto en su fase de dolor, en posiciones antálgicas o en las características de su evaluación, o que la madre me dice o me expresa una preocupación, ¿no? La típica frase de una mamá que a todo pediatra siempre nos asusta, que dice, ¿no? Doctora, no, mi niño no está como siempre, mi niño no es así. Entonces, esas cosas que a lo largo de la experiencia, ¿no? Como pediatra uno va adquiriendo, se va dando cuenta, identificando qué paciente en verdad necesita una atención precisa, rápida, ¿no? Donde la sospecha va de la mano con la atención. Entonces, hay que tener cuidado, obviamente, en la evaluación si es que mis cuidadores no pueden dar una buena historia clínica porque hay factores de comunicación. Yo se los digo que esto me suele pasar, por ejemplo, cuando me llegan referencias de otros lugares alejados de nuestro país, ¿no? Pacientes ayánicas o pacientes de otras culturas que no manejan nuestro idioma, en las cuales es muy difícil identificar factores relacionados con factores de riesgo respecto a la gestación, al parto y todos los otros factores que los pediatras manejamos. Entonces, estos problemas de comunicación, como nos dice la guía NICE, nos va a permitir, no va a permitir una buena identificación, una alta sospecha de la patología de nuestro paciente. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. También la guía NICE del 2016 nos habla de los factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, tengo mayor factor de riesgo si tengo un niño menor de 1 año. Personas frágiles, que lo llama la guía, ¿no? Pacientes con retraso mental, con comorbilidades como cardiopatías, nefropatías, niños con parálisis cerebral infantil, que es un rango de bastante espectro en nuestro país, sobre todo en hospitales como el mío, ¿no? Pacientes con patologías muy complejas y variadas que hacen que este factor de riesgo sea muy diferente, ¿no? Pacientes que tengan alterada la función inmunitaria, como pacientes con diabetes tipo 1, que es el caso de mis niños, esplenectomizados, pacientes con enfermedades de células falciformes u otras enfermedades relacionadas a la inmunidad, pacientes en el caso de pediatría con inmunodeficiencias primarias o secundarias,
¿ok? Pacientes con procesos oncológicos o pacientes que tengan un sistema inmunitario deteriorado por la enfermedad misma o por los medicamentos, porque hay muchos pacientes, como en el caso de mi hospital, que reciben quimioterapia, ¿no? Y al recibir quimioterapia, obviamente su sistema inmunológico es deficiente. Entonces yo puedo tener un niño que hace una semana acaba de recibir su última quimioterapia, que me viene febril y quizás su apariencia no luzca tóxica de primera instancia, pero yo debo valorar este factor de riesgo adicional en mi paciente para que quizás vaya al paso siguiente de la evaluación física y la solicitud de algunos exámenes complementarios, ¿no? Eso es más o menos la dinámica que quiero que vayan entendiendo. Igual, pacientes con trasplante de médula ósea u órganos sólidos, que también tenemos bastante nosotros, pacientes post-trasplantados de médula ósea, pacientes post-trasplantados de hígado o pacientes trasplantados renales que tienen obviamente una evaluación diferenciada, porque por ejemplo en ellos tenemos que ver qué tipo de inmunoterapia han recibido, si han tenido alguna sobreinfección por algún virus específico, por citomegalovirus, por un herpes, qué sé yo, ¿no? Entonces como antecedente o que estén usando algún tipo de medicamento relacionado a eso. Pacientes con uso de esteroides a largo plazo, sí, por ejemplo, tenemos pacientes con craniofaringiomas, pacientes o de otro tipo de comorbilidad que suelen usar esteroides de tiempo prolongado o pacientes que usen inmunosupresores, ¿no? Pacientes sometidos a cirugías o procedimientos invasivos 6 semanas previas. Nosotros tenemos, por ejemplo, cardiópatas que han sido sometidos a cirugías o procedimientos invasivos, pacientes altamente con cirugías altamente complejas, ¿no? Que vienen quizás por una signología muy sencilla que para el común del denominador es sencilla, pero para nosotros amerita otro tipo de abordaje. Y eso es lo que siempre nos suele pasar. Muchos de nuestros pequeños que viven en zonas muy alejadas y que acuden a su centro de salud, a su hospital más cercano, como lamentablemente no tienen la casuística de este tipo de pacientes, suelen tomar sus patologías de otra manera y no lo ven como un factor de riesgo. Muchas veces, a veces los pequeños suelen venir complicados o a veces los papás toman la decisión, a pesar de la distancia, de acudir a nuestra emergencia, ¿no? Pacientes que sean portadores de CBC, en el caso de nuestros pacientes hematológicos, pacientes que tengan, por ejemplo, que sean portadores de catéter sports, o pacientes que tengan alteración de la integridad de la piel, nuestros pacientes quemados, ¿no? Entonces, en el caso de abuso de drogas intravenosas, sobre todo esta guía habla de los pacientes adolescentes o los pacientes que tengan mayoría de edad, ¿no? Entonces, en la fase de reconocimiento es importante en cuanto al manejo inicial, y es algo que quiero que tomen en consideración, es cómo vemos a la persona, ¿no? ¿Sospechamos o no hay un proceso infeccioso adyacente? ¿Nuestro paciente está febril? ¿No está febril? ¿No? Esta temperatura, dependiendo de la edad, cuánto valor tiene, ¿no? Hay algunos signos adicionales, factores de riesgo que hay que tener en cuenta, todo lo que hemos hablado en la fase inicial, ¿no? De la sospecha. Y luego pasamos a la fase de la evaluación inicial, ¿no? Indicadores clínicos, ¿no? Como con la emergencia, ¿no? Viene un niño, evaluamos rápidamente estos factores previos de la fase inicial, pasamos al reconocimiento, valoramos la apariencia del paciente, ¿no? Nuestro triángulo de evaluación pediátrica, su apariencia, la circulación, la respiración, para darnos la valoración de que si nuestro paciente tiene una alta sospecha de sepsis o no tiene una sospecha de sepsis, ¿no? Y los otros factores de riesgo que ya hemos hablado. Entonces, en base a esta etapa de esta guía, que es muy interesante para ver esta primera fase de reconocimiento de qué paciente requiere un manejo inicial, porque ojo que ustedes deben de considerar que hay muchas guías que nos van a permitir hacer esta valoración. Está la guía española que asocia otros factores de riesgo, la del sepsis con pain que también tiene otros factores de riesgo adicional, pero lo que yo trato de hacer es encontrar más o menos las pautas que sean sencillas, de acuerdo obviamente al tipo de función que ustedes van a realizar, ¿no? O al campo donde se van a desarrollar y al lugar donde van a soler trabajar, y eso es importante que lo manejen, ¿ok? Identificar, reconocer es la parte más importante de esto, porque si ustedes, es fácil identificar un paciente con un shock séptico o con una sepsis severa, porque como siempre lo decimos, hasta al que no tiene ojo clínico de hace tiempo lo va a identificar. Es difícil más bien encontrar algún paciente que tenga una apariencia relativamente estable que esté entrando en proceso de sepsis o de shock séptico. Entonces es importante que lo tomen en cuenta.
Entonces, en la fase de reconocimiento, como se los mencionaba, evaluamos la parte del triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, en la respiración vemos cómo está la postura del paciente, si hay ruidos respiratorios audibles, si hay trabajo respiratorio, aleteo, taquimia, ¿no? Todo esto nos va a permitir a nosotros tomar una actitud pronta y rápida, ¿no? Porque si yo veo que tiene una postura asociada a una crisis asmática severa, ¿no? Voy trabajando en eso, ruidos respiratorios audibles en niños pequeños asociados a bronquiolitis, un trabajo respiratorio incrementado, ¿no? Asociado luego al examen físico una saturación baja, ¿no? Y incluso de quejido, de aleteo, que ameriten una atención inmediata de quizás manejo oxigenatorio alto flujo, manejo invasivo de la vía aérea, ¿no? La apariencia igual, la actitud, evaluamos al paciente, ¿no? No es como un adulto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está? No, evaluamos desde que ingresa, cómo está mi niño relacionado con la mamá, si juega, no juega, si interactúa, no interactúa, si está flácido, si está hipoactivo, si tiene un llanto débil, si tiene un llanto enérgico, si está apagado, está agitado, es inconsolable con el familiar, tiene mirada perdida, mirada vacía, ¿no? O en la circulación, si lo veo pálido, si tiene piel marmórea, piel moteada, cianosis, exantemas. Entonces, toda esta evaluación es integral y rápida, ¿no? Para ver estos estados fisiológicos, como pueden ver ustedes en el cuadro, mucho, por ejemplo, ¿no? Si yo veo una apariencia alterada, con un sensorio alterado, puedo sospechar rápidamente de una disfunción del sistema nervioso central e inmediatamente ponerme a buscar rápidamente las causas, si es un lactante menor, un recién nacido, ¿no? Una hipoglicemia o es un niño grande, lo típico que siempre nos suele pasar, ¿no? Niños que vienen con alteración del sensorio, que vienen con una lesión cerebral, ya sea axonal o desmilinizante incluso, ¿no? Niños que han tenido semanas previas de alteración de conducta, que luego viene porque convulsionaron, porque tienen una apariencia no normal, que no conectan, que no es como antes, nos dicen las mamitas. Hemos visto muchos casos de enfermedades desmilinizantes agudas, intoxicaciones, obviamente, esto siempre salta a la vista, muchos niños pequeños que suelen tomar algún tipo de sustancia tóxica, ¿no? Que a veces los papitos desconocen, o la sepsis en sí, ¿no? Que obviamente es una definición mucho más multidisciplinaria o multifactorial, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo ya de la parte respiratoria, si mi niño está con la parte respiratoria alterada, con distrés respiratorio, puede ser un cuerpo extraño, neumonía, laringitis, broncoespasmo, asma severa, ¿no? Y voy actuando en base a eso. Imagínense que solo con el reconocimiento yo puedo ayudar a mi pequeño a poder resolver rápidamente el problema, ¿no? Si tengo una parte circulatoria normal, pues estamos ante un proceso de descompensación hemodinámica por shock, quizás, una hemorragia, un niño deshidratado. Recuerden que los lactantes menores se pueden deshidratar muy rápidamente, solamente con pérdidas asociadas a vómitos y diarreas, ¿no? Y por eso es importante valorar esta parte. O, por ejemplo, cuando es de inicio brusco, ¿no? Pacientes que han venido politraumatizados, ¿no? A nuestras emergencias, ¿no? El manejo de la hemorragia inminente grave o la hemorragia intracerebral incluso, un niño gran quemado. Este tipo de pacientes, su manejo es bastante interesante y muy diferente a lo que muchas veces pensamos, porque nosotros podemos tener un niño que viene a nuestra emergencia, nos habla, nos dice, doctora, me duele, o quizás hasta no le duela porque tiene una quemadura de tercer grado, pero su medio interno es un desastre, ¿no? Es un desastre, está completamente hipoperfundido, con la presión yendo a pico, yendo al piso. Entonces el manejo de un gran quemado es así de rápido, es un manejo dinámico con agas, bolos, qué solución usar, cuánto de déficit tener, y todo esto asociado a un manejo rápido, ¿no? Entonces, y es lo que muchas veces no realizan en otros centros hospitalarios o en lugares muy alejados, lamentablemente, ¿no? Y a veces no es por desmerecer la parte quirúrgica, pero lamentablemente el manejo de un quemado lo hace un cirujano, ¿no? Y si yo no le doy un buen enfoque clínico y del medio interno a este paciente, el riesgo de mortalidad es bastante alto. En nuestro hospital se han reportado que han podido salvar hasta pacientes con hasta 60% de quemadura, siempre y cuando haya tenido un buen manejo interno en las 8 horas iniciales. Entonces es importante que ustedes aprendan este manejo inicial, porque no es nada difícil, incluso teniendo solo soluciones salinas como el cloruro, ¿no? Otro es el trauma abdominal penetrante.
Y obviamente si yo tengo alterados los 3 triángulos, mi bebé viene enquejido, con aleteo nasal, con bastante esfuerzo respiratorio, con trastorno de sensorio, pálido, marmorio, y obviamente estoy en parada cardiorrespiratoria inminente, mi actuación va en relación a mi manejo del paro cardiorrespiratorio, que estoy segura que muchos de ustedes ya lo manejan, ¿no? Entonces, estas herramientas que nos da la guía NICE, como ustedes van a ver, lo dividen, y me gustó en cuanto al hecho de que sabía que el público al cual iba orientado esta charla no solo iba a ser a la parte médica pediátrica, sino quizás a otros personales de salud que ven de forma general a todos los pacientes, tanto adultos como niños. En el caso de los niños, que es lo que me corresponde a mí, en los niños, por ejemplo, en el manejo extrahospitalario y en el manejo hospitalario, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que van a ver ustedes aquí, no? Estos 3 cuadros que nos indican los de alto riesgo, que son en rojo, los de moderado riesgo en amarillo, y los que no tienen riesgo en verde, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver acá, las cosas que ustedes van a tener que identificar en el manejo extrahospitalario se van a parecer mucho al del intrahospitalario, solo que la fase inicial del abordaje de ustedes va a ser diferente, y esto se basa en el manejo inicial, y es lo que más me interesaría como al público al cual voy, que ustedes sepan, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con alta sospecha y su apariencia es que no me responde señales, no me responde al estímulo, yo noto que tiene una mala apariencia, no se despierta, tiene un llanto débil, agudo, continuo, su frecuencia cardíaca, porque acá ya entra la evaluación primaria y secundaria, si es que tomamos en cuenta la parte de la guía del PALS, que de repente algunos lo han llevado. Entonces, pero en cuanto a la guía NICE, que es un poco más general, ustedes pueden ver, ¿no? Ustedes pueden monitorizar cardíaca, sí, respiratoria, sí, y toda la parte clínica, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca, dependiendo del grupo etario al cual nos enfrentemos, si, por ejemplo, cuando tengo una alta sospecha de un paciente crítico, si es que yo tengo un menor de 1 año con cardíaca de más de 60 o más de 150 en 1 o 2 años, más de 140 de 3 a 4 años, o en el caso de que estoy en una inminente parada cardiorrespiratoria, si tengo frecuencia cardíaca menos de 60, entonces el riesgo es inminente, ¿no? Igual con la frecuencia respiratoria, como pueden ver en el cuadro, para menores de 1 año, para mayores de 60 respiraciones por minuto, de 1 a 2, mayores de 50, de 3 a 4, mayor de 40, siempre pidiéndoles que lo tomen al minuto, porque en nuestros niños la respiración es muy diferente a la de los adultos. Si yo evidencio quejido, apnea, una saturación menor de 90%, o si yo ya tengo a mi niño en el manejo inicial hospitalario de un hospital general o un centro materno y su requerimiento de oxígeno aumenta, estoy ante un paciente con riesgo muy alto de hacer una sepsis inminente y que requieren un manejo inmediato, ¿no? Una apariencia reticulada, moteada, cianosis, en el caso sobre todo de los lactantes menores, o erupciones cutáneas que no blanquean, ¿no? O temperatura en menores de 3 meses mayor de 38 grados. Recuerden siempre que esto es un factor de riesgo para ellos en grupos de menores de 3 meses, ¿ok? Y a cualquier edad menor de 36 relacionada con la hipotermia. Entonces, en el riesgo moderado, con la apariencia es que no responde normalmente a las señales sociales, no hay sonrisa, se despierta solo con la estimulación prolongada, ¿ok? Hay disminución de la actividad, hay una preocupación por los padres o cuidadores que no se está comportando de manera habitual, la frecuencia cardíaca acá es diferente o los parámetros son diferentes, al igual que la respiratoria, la saturación sí menor de 92%, o hay un aumento en el requerimiento de oxígeno respecto a la línea de base, o el llenado capilar que ya está en 3 segundos. En la reducción de la producción de orina es importantísimo, por favor, que esto siempre sea monitorizado, no por algo a veces, hasta incluso cuando un paciente, sobre todo por ejemplo los grandes quemados, siempre le pedimos a los hospitales que por favor les coloquen las ondas, porque esta parte del monitoreo hemodinámico respecto al flujo urinario es importante en estos pacientes, ¿no? En el caso, por ejemplo, que ustedes no tengan el acceso, pues la medida de la orina, incluso desde el traslado de su hospital de origen hasta un hospital de mayor complejidad, va a ser importantísimo para la vida de su paciente, ¿ok? Y es algo que nosotros valoramos mucho en el transporte del paciente. La palidez de la piel, labios, lengua, la temperatura, ¿no? El dolor de pierna, las manos, la frialdad distal, ¿no? O en el caso de bajo riesgo, que es un niño que responde a señales, sonríe, está despierto,
tiene un llanto fuerte quizás y no hay ningún otro factor de riesgo asociado, ¿no? Entonces, si nosotros contabilizamos algún criterio del riesgo mayor, esto requiere un manejo urgente de emergencia, quizás hasta resucitación, ¿no? Si mi niño tiene de menos de 5 años y tiene los factores de riesgo que antes hemos hablado, de la inmunidad comprometida o un factor de riesgo moderado, también debe recibir un manejo como un paciente con alto riesgo, ¿no? Entonces, estas definiciones pueden ser dinámicas. Ojo con esto, no es que sea a rajatabla que mi paciente puede ir en horas a irse a un alto riesgo o requerir un tratamiento muy específico, ¿no? Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Entonces, esto ayuda mucho a que ustedes lo relacionen. Entonces, esto, por ejemplo, es para pacientes hospitalizados, utilizamos los mismos parámetros en cuanto a la identificación o el reconocimiento, pero, por ejemplo, ya tenemos otro nivel de actuación, ¿no? Si tiene uno o más factores de riesgo del cuadro rojo, entonces arrancamos inmediatamente con la decisión rápida de actuar a nuestros pacientes, incluso dentro de las 4 horas de ingresada a nuestro ambiente hospitalario, ¿no? Inmediatamente corremos con exámenes, glucosa, lactato, gases, cultivos, ¿no? Reactantes de infección, PCR, en el caso de los que tengan procalcitonina, pues procalcitonina, como es en el caso de mi hospital que tenemos procalcitonina, electrolitos, creatinina, todo el screen metabólico, ¿no? El inicio rápido del uso de los antibióticos dentro de la primera hora y si obviamente hay demora en la toma de cultivos o sangre, no se dilata el inicio de antibióticos, ¿ok? Ahora, los valores de lactato en la guía NICE, que es la que estoy utilizando en este momento, nos recomiendan o hablan de parámetros estandarizados, pero si ustedes revisan la última guía de la sepsis campaign, ya del 2020, habla de que no hay una evidencia pues elevada, pero sí toman como ciertos valores de corte que un lactato mayor de 2 hace obviamente el factor pronóstico mucho mayor, ¿no? A diferencia de un paciente que tenga un lactato menor de 2. En la guía NICE nos hablan de un lactato en 4, un lactato de 2 a 4, un lactato menor de 2, ¿no? Entonces, obviamente también el uso de fluidos está en relación a esto, ¿ok? En el caso de esta guía, ¿no? Pero el manejo sigue siendo el mismo, el reconocimiento, la toma precoz de exámenes, el inicio precoz de antibióticos, obviamente relacionados al foco, la sospecha de infección que tengamos con la evaluación primaria y secundaria que hagamos de nuestro paciente. ¿Ok? Y, por ejemplo, si tenemos paciente con riesgos moderados, también tomamos todos los exámenes, hacemos una reevaluación, valoramos el lactato, obviamente si es mayor de 2, podemos volver a valorar con nuestros exámenes la posibilidad del riesgo alto y a la par con nuestro manejo inmediato, ¿no? Entonces, esto es un manejo dinámico de la revisión, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, en el caso, eso es en el caso de pacientes menores de 5 años, la guía NICE lo estratifica estos para los niños de 5 a 11 años, para el ámbito extrahospitalario, igual, ¿no? En la apariencia, alteración de la conciencia, que el profesional lo vea alterado, que no esté en su estado basal. Acá toman la frecuencia respiratoria, obviamente, de acuerdo al grupo etario, que es algo que ustedes deben manejar así de forma dinámica, porque en la población pediátrica es muy diferente a la de los adultos, y es que los niños no son adultos pequeños, ¿ok? Cada niño tiene un parámetro diferente de acuerdo a su grupo etario, si la saturación está menos de 90, si las cardíacas van entre estos valores, la apariencia de la piel, la cianosis, ¿no? Igual con el riesgo moderado de acuerdo a la edad, entonces igual hacemos el mismo manejo de la parte la parte intrahospitalaria, ¿no? Entonces, esto igual es para el manejo ya hospitalario de los pacientes que tengan un factor de riesgo o 2 o más del factor de riesgo moderado o un solo factor de riesgo moderado, ¿no? Igual, la toma de exámenes, lactato, inicio precoz de antibióticos, fluidos y todo lo demás que vamos a manejar, ¿ok? Entonces, esto igual para niños o adolescentes ya de 12 a 17 años, los valores, obviamente, del rango de la frecuencia respiratoria varía, como pueden ver acá, ustedes pueden ver acá. El estado mental de este tipo de pacientes, pues, es diferentemente valorable. Es mucho más fácil para nosotros valorar el estado mental porque son ya niños que se relacionan con nosotros. Los factores de riesgo, obviamente, relacionados a la frecuencia respiratoria, a la oxigenación,
¿ok? O menos de 98 si es que, por ejemplo, tengo un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una frecuencia cardíaca más de 130. Eso es importantísimo y es algo que se debe valorar, porque la frecuencia cardíaca es más que la presión arterial, incluso en nuestros niños es lo primero que se suele alterar y es lo cual nosotros siempre estamos bastante relacionados, ¿ok? Otra cosa también es, como les digo, el flujo urinario, en ellos ya cambia, como puede ver acá, es el 0.5 miligramos por kilo, o también va a depender de la superficie corporal, pero siempre en el manejo inicial de este tipo de pacientes es a 0.5. La apariencia de la piel, la cianosis, el rash, en criterios moderados igual, los factores asociados ya a la presión arterial, al flujo urinario dentro de las 12 y 18 horas, entre 0,5 a 1, la temperatura menos de 36, o signos de infección potencial, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de pacientes que tengan algún proceso inflamatorio multisistémico, como el MIS o el Kawasaki, que hemos estado viendo con mucha frecuencia ahora cuando se ha reactivado esta parte del COVID, ¿no? Entonces, a pesar de incluso tener esos niños una buena apariencia, tienen ciertos factores que hacen que su riesgo moderado o incluso hasta tu riesgo de alto de manejo inicial. ¿Ok? Esto igual, ¿no? Para pacientes ya en el ámbito hospitalario, ¿no? Igual el manejo del lactato. En este caso, por ejemplo, en los niños, no solamente la guía NICE habla de lactato más de 4, sino también en la presión arterial sistólica, ¿no? Menor de 90, ¿no? Porque estos niños ya son mayores de 11 años, ¿no? De 12 a 17 años. Entonces, tómenlo en consideración para hacer la valoración inicial, el manejo inicial de los bolos, como lo vamos a ver ahora que vamos a ver en las guías, ¿ok? Este es unas tablas un algoritmo que lo encontré en la guía española, ¿no? Es lo mismo, lo que quiero que entiendan es la forma de cómo deben ustedes actuar en la población pediátrica que identifiquen inicialmente, que ingresen en su atención de urgencia, de emergencia o incluso en la consulta. ¿Ok? Entonces, en la valoración inicial del paciente, hacemos el triángulo de evaluación pediátrica. Nuestro paciente está inestable, sí o no. Si es sí, resucitación, PALS, todo el manejo vía aérea, compresiones y demás, a la par de todo lo demás, de encontrar rápidamente el manejar el ABCD, el sample, ver todos los otros factores sobre la evaluación secundaria que ustedes ya saben. ¿Hay sospecha de infección? Sí, hay historia sugestiva de infección, algún foco infeccioso identificable, la temperatura, hay factores de riesgo, ya lo hemos hablado todo, sí. ¿Tiene algún signo no explicable por otra cosa? Una taquicardia, una bradicardia mantenida para la edad, una taquimia asociada, alteración de la conciencia, hipotensión, hipoperfusión, petequias, ¿no? Entonces sí, valoramos el riesgo alto de sepsis o manejamos el algoritmo de la sepsis, ¿ok? Pero obviamente esto es un manejo dinámico de lo que vamos haciendo, ¿sí? Esto es igual la continuación del algoritmo, ¿no? Nuestro niño tiene algún signo de hipoperfusión o disfunción orgánica valorado en la presión arterial, que tenga una presión arterial menos del percentil 5 de la edad, o hay signos de disfunción para mantenerla, hipoperfusión tisular, extremidades frías, coloración pálida grisácea, relleno capilar enlentecido mayor de 2 segundos, de pulsos débiles imperceptibles, disminución del flujo urinario menos de 1 mililitro por kilo hora, alteración del estado de conciencia, porque no es solo que el niño esté inconsciente, sino hay niños completamente irritables que no calman con la lactancia, que no calman con el apego con la mamá, o niños que están letárgicos, ¿no? Acidosis metabólica inexplicable, ¿no? Niños, por ejemplo, que tenemos con grandes pérdidas de diarrea y vómitos, que tienen un exceso de bases hasta más de -5. Muchas veces en el hospital solemos encontrar incluso niños sin patologías previas que hacen exceso de bases en -12, -13, con un bicarbonato en 4 o 5, ¿no? Justo fue el caso que vi ayer. Un lactato arterial o venoso más de 2 milimoles por litro. Recuerden, sí, muchos me preguntarán, doctora, pero el lactato puede verse alterado por la toma de las muestras, sí, pero igual es un indicador muy importante, ¿no? Respecto a lo relacionado a la sepsis. ¿No? Disfunción ya orgánica como tal establecida, con alteración en la respiración, con el AGA, que tengamos un PAFI menos de 300, una presión arterial de CO2 mayor de 65, sobre todo ya en el ámbito hospitalario, ¿no? Donde ustedes tengan una UCI o puedan darle ventilación asistida a su paciente. ¿Ok? Entonces sí, ya ahí manejamos ya la sepsis con disfunción orgánica o shock séptico, obviamente que el manejo
se hace muy diferente a eso. ¿Ok? Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Entonces, en cuanto a la secuencia de evaluación del PALS o el manejo inicial, que es dentro de todas las guías una de las más importantes o la que solemos utilizar con mucha frecuencia, recuerden, evaluar, identificar e intervenir. Siempre recuerden estas tres cosas importantísimas. La evaluación primaria que ya le hicimos, la evaluación secundaria de los factores relacionados y evaluaciones diagnósticas, porque el diagnóstico va a la par. ¿No? Porque yo puedo tener un niño cardiópata que me hace diarreas frecuentes con vómitos, que me puede hacer no solamente sospechar de un shock hipovolémico, sino también de un shock cardiogénico si había alguna otra alteración relacionada a su cardiopatía, o que el shock hipovolémico lleva a conducir a problemas cardiogénicos. Entonces, es importante hacer una evaluación integral. Entonces, recuerden evaluar, identificar, intervenir. Entonces, ¿hay algún problema que amenace la vida de su paciente? ¿Con qué urgencia necesito intervenir? ¿Qué problema fisiopatológico tiene el paciente? ¿No? Entonces, todo esto con el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Y obviamente utilizamos este triángulo de evaluación pediátrica para dar la atención inicial a nuestros pacientes en las emergencias. Y es la escala de Manchester la que solemos usar, sobre todo en mi emergencia, ¿no? Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Luego de ser, o sea, esto ya es una guía básicamente relacionada en la AJA del soporte vital avanzado pediátrico. Entonces valoramos la apariencia, la respiración, la circulación, damos el manejo rápido e inmediato del ABCD y el sample, ¿no? El tipo de respiración, la parte circulatoria, la falla cardíaca, todo el manejo inicial. Cuanto mayor sea el intervalo entre la aparición de signos de shock y la restauración del suministro de oxígeno adecuado y por ende la perfusión de los órganos, peor será el resultado. Por eso que siempre recuerden que todo es un manejo dinámico. No podemos esperar, ¿no? Si yo no tengo un buen acceso venoso porque mi enfermera quizás no puede colocar la vía, no está capacitada, debo de saber colocar una vía intraósea, ¿no? Para poder yo evitar que haya mayor hipoperfusión de órganos que puedan ocasionar una falla multiorgánica o un shock, porque el manejo de la sepsis es inmediato, ¿no? Es inmediato. Las metas siempre iniciales va a ser normalizar la frecuencia cardíaca, mejorar los pulsos distales y centrales, normalizar el llenado capilar, normalizar la temperatura, normalizar el sensorio y monitorizar y mejorar el flujo urinario. Las metas hemodinámicas, obviamente esto ya hablando del ámbito hospitalario, donde ustedes tengan otras herramientas necesarias, ¿no? Para mejorar la perfusión tisular, para monitorizar el lactato, ¿no? Llevarlos a una brecha menos de 1 o la brecha neónica menos de 6, o mejorar la saturación de oxígeno a través de la saturación venosa central de oxígeno, pero que ya siempre se suele manejar más en la parte de UCI, ¿no? O en la parte de trauma shock, si es que ustedes tienen todo el soporte en su unidad. Entonces, la primera hora es importantísimo en el manejo del shock séptico, ¿no? Entonces, ¿por qué posicionamos al niño? Porque eso le va a permitir una buena oxigenación, estabilizarlo, ¿no? Dependiendo del por qué motivo es traído, si viene por un politrauma, si viene por un proceso respiratorio, neumónico, una aspiración de cuerpo extraño, qué sé yo. Optimizar el contenido de oxígeno dando sistemas de ventilación, ¿no? De alto flujo, invasivos, no invasivos, establecer un acceso vascular inmediato, estabilización y reanimación inicial, ¿no? Con soporte vía aérea dentro de los primeros 15 minutos. Recuerden que debemos darle soporte vía aérea, oxigenación, ventilación, monitoreo inmediato. Es importantísimo que monitoricen a su paciente, ¿no? Van haciendo todas las actividades y van monitorizando la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, las presiones arteriales, el llenado capilar. En la primera hora, inmediatamente inicio de antibióticos, si es que cumple con los criterios de fiebre, focos, sospechas, patologías, comorbilidades, bolos, que lo vamos a hablar ahora, comienzo de drogas vasoactivas. Esta parte es importante y esto es algo que ustedes van a poder definir si pueden acceder a la guía del Surviving Sepsis Campaign. Ustedes van a poder identificar que ya no es como antes, ¿no? Muchas veces ya en nuestra cabecita está metida el hecho de poner 20 cc por bolo cuantas veces sea necesario. Muchas veces, muchos de estos pequeños que vienen, nos ha pasado, que vienen muy boleados, por ejemplo, de su hospital más cercano hacia nuestra unidad de emergencia. Si ustedes no tienen la experticia necesaria, usualmente ya vienen con hepatomegalia, con estertores audibles, ¿no? Y cuando le hacen la ecofaz cardíaca, solemos encontrar ya alteración de la contractibilidad cardíaca, la función cardíaca, del gasto cardíaco, y esto
empeorar el pronóstico de su paciente, a veces llegan en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces ahora se ha visto muchos estudios del por qué no debemos de, el beneficio de dar o no dar bolos, ¿no? Y obviamente la parte más importante es del inicio temprano de las drogas vasoactivas. No esperar que mis bolos no resulten para yo dar inicio a las drogas vasoactivas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver y con el taller lo que quiero es que entiendan o aprendan a manejar las drogas vasoactivas, que lo pueden hacer incluso desde su hospital de origen, ¿no? Porque podemos incluso inicialmente, sé que no van a tener la experticia de colocar un acceso venoso central como un CBC de forma inmediata, pero se pueden iniciar algunas drogas vasoactivas como la adrenalina o la noradrenalina, que son las principales drogas sugeridas en nuestras guías, de forma periférica, ¿no? Entonces es importante que ustedes lo tomen en consideración y esto es lo que vamos a ver en la parte práctica, ¿no? Cómo hacerlo rápido, sacar las cuentas rápidos y poder que ustedes entren en esto, ¿no? Muchas veces estamos en eso y estamos duchos en la preparación de esto, pero si a veces no solemos ver pacientes con muchas comorbilidades con esto, a veces suele pasar, ¿no? Entonces iniciamos los antibióticos, el bolo, ¿no? Como máximo de 40 mililitros por kilo. En general, el total de bolos que pueden ser dos, y al segundo valoramos el uso de drogas vasoactivas, monitoreo constante después de cada bolo para valorar si es que no ha habido sobrecarga hídrica en nuestros pacientes, evaluamos la tendencia y la respuesta del tratamiento y vamos a su vez solicitando apoyo a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? El monitoreo es importantísimo, tanto lo no invasivo como lo invasivo. Nosotros en la mayoría de casos vamos a tener monitoreos no invasivos, como en el caso mío o en el caso de ustedes. Entonces vamos a ir manejando la saturación de oxígeno en nuestros pacientes, la frecuencia cardíaca, los pulsos periféricos, el llenado capilar, el color de la piel, la temperatura, la presión arterial, el nivel de conciencia, ¿no? Las pérdidas asociadas, el flujo urinario, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tomemos en consideración, ¿sí? Esta parte del manejo inicial o de la reanimación inicial, que es lo que nos ofrece la guía de la sepsis con pain, es que reconozcamos rápidamente el triángulo de evaluación de nuestros pacientes, el estado mental y los signos de hipoperfusión, ¿no? Dentro de la primera hora, el reconocimiento inicial, si es que nuestros pacientes están en pro de desarrollar un shock séptico, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Obtener una vía endovenosa o intraósea. Pasamos rápidamente a la obtención de muestras, incluso de la misma vía, si es que se puede. Comenzamos los antibióticos empíricos de amplio espectro, ¿no? Medimos el lactato, administramos bolos de fluidos si es que evidenciamos shock, solo si es que evidenciamos shock, señales de hipoperfusión, lactato elevado, ¿no? Señales de alteración hemodinámica en nuestro paciente, ¿ok? Y inmediatamente a la par vamos valorando los bolos que vamos administrando y valoramos los agentes vasoactivos, el inicio rápido de los agentes vasoactivos si es que el shock persiste a pesar de la administración de fluidos. ¿Ok? La evaluación diagnóstica es acelerada. Dentro de las 3 horas posteriores a la sospecha inicial de sepsis, estamos monitorizados, pegados a nuestros pacientes, valoramos el hecho de que nuestros pacientes vayan rápidamente al shock séptico. ¿Ok? Entonces la evaluación es acelerada y rápida. Entonces vamos dando soporte respiratorio, valoramos si nuestro paciente ingresa por la parte respiratoria. Recuerden que eso puede descompensar rápidamente la parte hemodinámica, sobre todo en los lactantes menores. Y vamos a hacer reevaluación continua, ¿no? Vamos controlando las fuentes infecciosas, titulamos los agentes vasoactivos, los líquidos, porque ya luego pasamos a una hidratación de mantenimiento asociada a sus agentes vasoactivos. Si vamos a la intubación, por ejemplo, tenemos que dar sedantes para nuestros niños para que se puedan acoplar, porque obviamente la hipoperfusión respiratoria asociada también puede ocasionar este tipo de alteraciones, ¿ok? Hacemos una monitorización hemodinámica avanzada si es que el shock persiste. Esto ya sobre todo en las unidades de cuidados intensivos críticos, ¿no? Ya el manejo de corticoides para el shock refractario, el soporte nutricional, ¿no? Evitar los factores, ¿no? Que no encontramos, nuestros pacientes no responden, vamos identificando este policémico, ha habido alguna exposición a algún agente tóxico, ¿no? Algunos factores relacionados a la evaluación secundaria,
que podamos sospechar y por las cuales veamos que nuestro paciente no esté respondiendo de forma rápida a nuestra evaluación inicial. Entonces, eso es algo que ustedes deben valorar de forma rápida, ¿no? Obviamente el shock refractario o a la falla de los agentes vasoactivos ya es básicamente el manejo de UCI que solemos darle a nuestros pacientes, obviamente ya asociado a ventilación mecánica, oxigenación o al hecho mismo de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, es importante, la parte que más me interesa que ustedes valoren es la parte de la detección sistemática de la sepsis en el niño, porque esta detección temprana de la sepsis va a hacer que ustedes puedan identificar todos los factores y actuar rápidamente en el tratamiento de sus pacientes y vamos haciendo toda la parte inicial y luego vamos identificando si requiere transfusión o no requiere transfusión, si el paciente requiere quizás agregar otra droga vasoactiva o algo más asociado a esto, ¿ok? En cuanto al acceso vascular, importantísimo, ¿no? Necesitamos experticia en nuestro equipo, sí. Muchas de las veces lo solemos tener en los hospitales, ¿no? Personal de enfermería apto y capacitado para colocación de vía periférica o en todo caso la colocación de una vía intraósea, ¿no? Que podemos tener, en el caso de los niños es mucho más fácil quizás que la de un adulto, obviamente, y que dependiendo obviamente del ámbito de aplicación y de lo que ustedes quieran hacer, van a poder obtener lo necesario para poder acceder rápidamente a la vía intraósea, donde incluso ustedes van a poder dar las infusiones iniciales de los agentes vasoactivos entre que van coordinando la colocación del catéter venoso central, donde van estabilizando a su paciente para que ya ingrese a sala de operaciones, si es que lo van a hacer en sala de operaciones o si lo van a hacer en el área de trauma shock o en el área crítica donde estén atendiendo a su paciente. Obviamente la toma de muestras, el inicio antibiótico empírico previo rápido de amplio espectro, obviamente midiendo el lactato, los bolos y los agentes vasoactivos. Sí, es importante que lo recuerden. La toma de muestra, no, no fue posible realizar recomendaciones sobre valores lactato respecto a la guía de la sepsis con PEI para catalogar a los niños por alto o bajo riesgo, pero sí dan un factor relevante en la valoración en aquellos pacientes que tengan lactato mayor de 2, sobre todo en la parte adulta donde se han desarrollado más los estudios relacionados a eso, ¿no? Se recomienda cultivar al paciente pancultivos en general, no solo los monocultivos, solamente va a depender mucho del foco del cual estén sospechando, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted me dice, no, doctora, tiene una alteración neurológica, necesito una punción lumbar, un cultivo de líquido cefalorraquídeo, obviamente si mi paciente está descompensado hemodinámicamente no lo voy a someter a una punción lumbar de forma inmediata, primero debo de compensar a mi paciente, ¿no? Entonces no debe demorar obviamente la administración de antibióticos en mi paciente por la toma de muestra. Las pruebas de laboratorio que generalmente están dentro del proceso de activación dentro de los 15 primeros minutos, ¿no? Entonces podemos obtenerlas rápidamente, todos los cultivos, PCR, procalcitonina, grupo y factor, hemograma, electrolitos, lactato, ¿no? La corrección del calcio y la glucosa forman parte de la evaluación secundaria, así como de la hemoglobina, que son factores que se deberían corregir de forma inmediata porque van a alterar rápidamente la hemodinamia de nuestro paciente. Entonces, es importante que ustedes lo tomen en consideración y valoren muchas veces esto, ¿no? Muchas veces hemos tenido muchos hospitales que tienen, por ejemplo, el beneficio de tener la máquina de AGA, donde muchas veces, si bien es cierto, a veces hay ciertos valores alterados relacionados a la toma de muestras sobre todo y que a veces podemos tener electrolitos adecuados, nos ayuda así tener un factor pronóstico rápido relacionado a la identificación de estos factores, ¿no? Entonces es importante que ustedes lo tomen en consideración, ¿no? Entonces porque podemos corregir rápidamente una glucosa, podemos ir corrigiendo el calcio, ¿no? Que va a permitir un mejor abordaje de las drogas vasoactivas o corregir la hemoglobina, transfundir y todo lo que necesite nuestro paciente a la par, todo es a la par. ¿No? En la parte de la detección sistemática, como les menciono y les vuelvo a repetir, ¿no? El comienzo temprano del inicio de antibiótico dentro de la primera hora del reconocimiento del shock, ¿no? De amplio espectro, que puede ser uno o dos antimicrobianos que cubran todos los patógenos probables. Obviamente, la consideración que deben tener es que si mi paciente viene de la comunidad, ha sido hospitalizado hace poco, ha sido operado hace poco, obviamente es un paciente hematológico que requiere otro tipo de cobertura antibiótica
antibiótica, entonces obviamente esto va a depender mucho de la parte inicial de la evaluación, ¿no? Cuando se cuente con patogenosensibilidad, obviamente cuando ya pudieron tomar el hemocultivo y vean sensibilidad, grams, no van a poder recomendar reducir la terapia empírica porque es lo recomendable, ¿no? Si no se identifica patógenos o se recomienda reducir o suspender la cobertura antibiótica, reducir en cuanto a los días de aplicación del antibiótico, ¿no? Obviamente, dependiendo del sitio de infección, la duración va a ser diferente, la mejoría clínica o incluso una junta con el infectólogo o la unidad de donde se encuentran nuestros pacientes. Por ejemplo, en niños que son previamente sanos, con sepsis adquirida en la comunidad, podemos utilizar una cefalosporina de tercera generación. Pacientes con inmunocomprometidos, con sepsis intrahospitalaria, debemos usar una cefalosporina antiseudomónica de tercera generación o incluso un carbapenem de espectro espreado, ¿no? O una penicilina antiseudomónica de espectro extendido, ¿no? Por ejemplo, el pipetazo, que solemos utilizar mucho en nuestros pacientes con alteración de la inmunidad. Una sepsis intraabdominal, por ejemplo, en pacientes posoperados o en pacientes sepsis con punto de partida abdominal, podemos añadir metronidazol a nuestra cobertura antibiótica o también penicilinas de espectro extendido como las beta-lactamasas, ¿no? O pacientes con sospecha de shock tóxico o fasciitis necrotizante, ¿no? Obviamente la cobertura va a ser muy diferente o mayor, ¿ok? Entonces, el algoritmo de manejo de fluidos y drogas vasoactivas e inotrópicas es importante que ustedes lo sepan y la guía, nuestra guía lo maneja muy bien. Entonces, si yo vengo de un sistema de salud con cuidados intensivos o tengo un sistema de salud sin cuidados intensivos, obviamente el que no tenga cuidados intensivos no quiere decir que no le deba dar el manejo inicial a su paciente, debe de darle el manejo inicial, pero a la par obviamente se va tratando de buscar el apoyo necesario para trasladar a nuestro paciente a una unidad adecuada para su manejo. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo cuidados intensivos, si yo tengo un paciente con perfusión anormal sin hipotensión, no debemos administrar líquidos ni bolos a menos que haya signos de pérdida importante continuos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lactantes. Iniciamos fluidos de mantenimiento con soluciones isotónicas, monitorizamos de la hemodinámica de cerca, ¿no? En presión, flujo urinario, llenado, cardíaca, respiratoria, y consideramos el apoyo vasoactivo inotrópico si es que está disponible. Y si ustedes se dan cuenta, no necesariamente el inicio de inotrópicos o vasoactivos es solamente con hipotensión. Eso es algo que ustedes deben de recordar bastante, ¿ok? Ahora, la perfusión anormal con hipotensión, si no hay signos de sobrecarga de líquido, podemos administrar fluidos de 10 a 20 mililitros por kilo, ¿ok? Evaluando la respuesta hemodinámica al líquido, monitorizando y valoramos un nuevo bolo de 10 a 20 hasta que resuelva la hipotensión o hasta ver algún signo de sobrecarga hídrica. Es importante que valoremos, obviamente, si es que no tenemos cuidados intensivos, no tenemos todo lo necesario, esto lo vamos a ir valorando clínicamente, ¿no? Hepatomegales, estertores, aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial diastólica, entonces eso lo vamos valorando a la par, ¿no? Evaluamos la función cardíaca si es que está disponible, obviamente esto es un instrumento importantísimo y creo que es algo de los cuales todos los médicos que manejamos o estamos en una unidad de emergencia debemos aprender, ¿no? Y es una tarea pendiente creo para todos, ¿no? Considerar la adrenalina, la noradrenalina, si la hipotensión persiste a pesar del bolo de 40 mililitros por kilo o antes si es que ya vemos signos de sobrecarga hídrica. Recuerden que los fluidos van en base a los mililitros por kilo que deben dosificarse. En los niños casi nunca hay problemas, pero si tengo niños o ya adolescentes, a veces obesos, ¿no? Entonces debemos considerar que es el peso corporal ideal. Recuerden esto, por favor. Entonces, si yo tengo cuidados intensivos, si no hay signos de sobrecarga hídrica, igual administramos los bolos, repetimos la evaluación hemodinámica hasta que se resuelve el shock, evaluamos la función cardíaca, consideramos la adrenalina si hay disfunción miocárdica o noradrenalina más adrenalina si es que el shock persiste a pesar de los dos polos. Recuerden que podemos utilizar hasta 2 agentes vasoactivos y obviamente utilizar otros más efectivos
como la vasopresina u otros, dependiendo obviamente del tipo de shock a la cual nos estemos enfrentando, ¿no? Entonces, si el shock está resuelto, la perfusión ha mejorado, no se da más bolos, por favor, no damos más bolos, consideramos fluidos de mantenimiento con monitoreo estricto de flujo urinario o mantenemos una vigilancia estricta de que si nuestro paciente pueda ir a un shock recurrente. Entonces, cuando ustedes valoren la hipotensión, por ejemplo, en niños menores de 12 meses, que es algo más práctico que nos da esta guía, a diferencia de la NICE que nos da por grupo etario, si tengo una presión arterial diastólica menos de 50, hablo de una hipotensión, o una menos de 60 de niños de 1 a 5 años, o más de 70 y mayores de 5. Entonces, algo que ocupa un parámetro más grande para que ustedes puedan valorarlo. O haya presencia de 3 criterios según la Organización Mundial de la Salud que nos habla de hipotensión respecto a extremidades frías, ¿no? Llenado capilar mayor de 3 segundos, pulso débil o pulso rápido, ¿no? Y ahí es cuando la OMS hace ya una diferenciación del tipo de sepsis fría, caliente y todo lo demás, que en todo ese tiempo también lo hemos ido leyendo o hemos ido investigando. Entonces es importante que ustedes manejen esta parte, ¿sí? Entonces, respecto a la sobrecarga de fluidos, le traigo este artículo en las cuales les menciono por qué no debemos sobrecargar de líquidos a nuestros pacientes, porque la fuga capilar promueve la extravasación de grandes cantidades de líquido que a su vez van a seguir llevando a la hipovolemia, ¿no? Y esa hipovolemia no va a resolver por más líquido que sigamos administrando, ¿no? Entonces vamos a tener compromiso multisistémico respiratorio, central, cardiovascular, renal, abdominal, gastrointestinal, como pueden ver en esto, ¿no? Entonces el choque hipovolémico, le damos fluido de resucitación, puede producir, si hay una sobrecarga de líquido, un edema intestinal, visceral, llevar a la oliguria, a la falla mesentérica, a la hipertensión venosa, y obviamente es un círculo vicioso malo para nuestro paciente. Lo que debemos valorar es hasta qué punto debemos llegar con el bolo de líquidos y luego al inicio de drogas vasoactivas. ¿Ok? Los vasopresores e inotrópicos, que es la otra parte que en general lo que quiero que ustedes recuerden es cuándo debemos utilizarlo, y luego les voy a dar unas fórmulas prácticas que quiero que recuerden y vayan viendo, porque también les voy a dar un cuadro que quizás voy a hacer que se los mande quizás de forma interna, para que lo vayan revisando y vayan viendo las características de diferentes drogas vasoactivas e inotrópicas y algunos sedantes que también más o menos cumplen los mismos criterios de las reglas, para que cuando vayamos a la parte práctica del día de mañana, ustedes puedan tenerlo súper rápido y fácil, ¿no? Y les sea más fácil, porque imagínense hacer reglas grandes o extenuantes de cómo poder hacer rápidamente o preparar un inotrópico, un vasopresor, a veces se nos hace súper complicado. Se los digo yo, que cuando empecé la parte inicial a veces tenía que tener todos los apuntes ahí, estar pendiente, ver, multiplicar, dividir y estar ahí, ¿no? Y tienes la presión de la emergencia, que la enfermera te dice, pero doctora, ¿cuánto le voy poniendo? ¿Cuánto voy preparando? Y toda la parte de la adrenalina en sí, de todo el proceso de atención de un paciente crítico, ¿no? Entonces, es importante que quiero que se lleven esto, que si bien es sencillo y práctico, creo que es lo más importante que deben de aprender, ¿no? Entonces, los vasopresores inotrópicos son agentes vasoactivos, pueden utilizar esta guía referencia, ¿no? Donde habla de todas las características de los vasopresores inotrópicos usados en sepsis. Muchos de ellos no los tenemos porque obviamente pertenecen a la parte de la literatura norteamericana, pero muchos de ellos que los podemos tener van a poder salvar la vida de nuestros pacientes, ¿no? Entonces no le tengamos miedo a los inotrópicos o los vasopresores. La dilución tanto periférica central también lo vamos a ver en el taller, que es muy sencilla de identificar, ¿no? Entonces son agentes vasoactivos utilizados en estado de choque para ayudar a la restauración de la perfusión de nuestros pacientes, ¿no? Entonces inducen una vasoconstricción o una vasopresión, aumenta la contractividad cardíaca en el caso de los inotrópicos, el efecto de los vasopresores inotrópicos en el sistema arterial sistémico. La mayoría de los agentes vasoactivos producen ambos efectos y muchas veces, a veces, los solemos utilizar de forma continua. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes tomen en consideración este proceso o estas características de nuestros medicamentos, ¿no? Entonces tenemos estos agentes vasopresores e inotrópicos como la noradrenalina y la adrenalina, que si bien ustedes van a ver ciertas indicaciones para shock sépticos cardiogénicos, nuestras guías actuales recomiendan tanto la noradrenalina como la adrenalina como el manejo inicial de drogas vasoactivas para nuestros pacientes en shock.
¿no? A diferencia de antes que nos recomendaban la dopamina, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, las dosis, los efectos adversos, es importante que también recuerden, y en el cuadro que les voy a enviar, van a ver ustedes en qué se pueden diluir, cuánto de concentración tienen, cómo es la presentación de los medicamentos, y es importante que ustedes se relacionen con los medicamentos, deben conocer su carrito de shock trauma que deben de tener obviamente en sus unidades, para que puedan ustedes apoyar en el momento de la atención de nuestros pacientes, ¿ok? Entonces, la indicación de algunas sustancias obviamente va a depender mucho del tipo de actividad que hace en la sepsis o en el shock séptico, ¿no? Por ejemplo, la noradrenalina es un vasoconstrictor, ¿no? Que ayuda en el volumen venoso central, proviendo también una acción inotrópica directa, ¿no? Igual que la adrenalina, es un inoconstrictor beta 1 efecto, ¿no? Que va a depender también dosis-respuesta de acuerdo a la cantidad que lo administremos, ¿no? Existen también efectos adversos relacionados obviamente a las drogas, pero para eso ustedes deben saber la dosis máxima, la dosis mínima. La vasopresina también es otro agente vasoactivo que lo recomienda la guía de la sepsis con pain, ¿no? Para ayudar con el medio, sobre todo en pacientes que ya tengan manejo en la unidad crítica, ¿no? La dobutamina, la mirrinona, que sí solemos acá usar, o levosimendan, que también forman parte de algunas drogas inotrópicas que podemos utilizar, ¿sí? Este es el cuadro, como les decía, que solemos utilizar nosotros. Sobre todo yo lo tomo de forma práctica, tengo otro en PDF que también se los voy a hacer llegar, que es un poco más completo, porque tiene otro tipo de drogas que lo hice como un resumen para poder ayudarme en hacerlo rápido, ¿no? Y a veces si es que no tenemos a la mano la concentración mínima o máxima, sobre todo cuando inicia, eso es importante. Entonces ustedes tienen que acordarse que los medicamentos para darlos en infusión, ¿ok? Recuerden que pueden hacerlo por microgramos kilo minuto o miligramos kilo hora, ¿ok? Entonces, estos microgramos kilo minuto, los microgramos kilo hora son muy pocos y en verdad son muy fáciles de identificar, ¿no? Entonces, este, tenemos ahí sobre todo a las drogas, las cuales nos van a servir para la sedación, ¿no? O como el fentanilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante. En cambio, para nuestras drogas activas, tenemos los microgramos kilo minuto. ¿Ok? Si ustedes ven en la parte de arriba de este cuadro, ¿no? Entonces, en las fórmulas prácticas del microgramo kilo minuto, para que ustedes sepan la cantidad, porque esta fórmula es como las fórmulas que nos enseñan en el colegio, podemos identificar cualquiera de lo que queramos identificar. Si queremos sacar un cc de su solución, a cuánto equivale, o si ustedes quisieran identificar a cuánto a cuántos miligramos van a preparar su solución, ¿no? Entonces, quiero que recuerden eso. Entonces, recuerden que las drogas se dividen en microgramos kilo minuto y en miligramos kilo hora. La mayoría de sustancias vasoactivas se dividen en microgramos kilo minuto, a diferencia de las drogas que utilizamos para sedación, ¿no? Que es mucho más fácil. Entonces, si nos basamos en los microgramos kilo minuto, existen fórmulas prácticas asociadas a constantes ya especificadas, ¿no? Que va a ser más fácil su uso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero, yo siempre les digo a mis residentes o a los internos con los que suelo tener contacto, y es en la parte en donde les suelo enseñar esto, ¿no? Por ejemplo, ustedes conozcan las drogas que tienen en su carrito de shock trauma. La dopamina, por ejemplo, viene de 200 miligramos en 5 mililitros, la dobuta en 250 en 20, la adrena 1 miligramo en mililitro, la noradrenalina que viene 4 miligramos por 4 mililitros, ¿ok? Y otra cosa que deben acordarse mucho en qué soluciones deben usar, ¿no? La noradrenalina no se usa en suero fisiológico, se suele usar en dextrosa, eso es algo que deben recordar siempre. Y las otras drogas vasoactivas es indiferente, puede ser en solución salina o dextrosa, pero no con bicarbonato. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos? Otra cosa saber es la dilución de cada uno, o sea, los microgramos por mililitro de la concentración de su preparado. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver en el taller práctico. Entonces, quiero que recuerden esto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si ustedes dicen, yo siempre les digo, tomen
los miligramos que obtienen de la ampolla, porque para su enfermera va a ser mucho más fácil decirles, a ver, agarra una ampolla de dopamina, y ponle a 1 cc hora. Entonces, ustedes le van a hacer, le dicen, diluyan una ampolla de dopamina, qué sé yo, quieren diluirlo en 50 cc de suero fisiológico, o 2 ampollas de adrenalina en 100 cc de suero fisiológico, porque lo van a pasar por vía periférica. Entonces, las dosis que ustedes van a saber, por ejemplo, de la adrenalina, que va de 0.1 a 1 microgramo kilo minuto, entonces eso va a ser variable, es la dosis que ustedes van a ir titulando de su preparado. Entonces, por ejemplo, voy a hacer unas notas acá para que ustedes lo tomen en consideración acá. Entonces, ¿qué va a pasar? No, por ejemplo, ustedes dicen, doctora, quiero preparar adrenalina porque mi paciente está en shock séptico, quiero hacerlo por vía periférica. Recuerden, por ejemplo, que la concentración máxima es 64 microgramos por mililitro. Entonces, yo le digo a mi enfermera que tengo un paciente de 10 kilos, ¿ok? Tengo un paciente de 10 kilos, ¿ok? Y quiero prepararle, le digo a la enfermera, ¿no? Utiliza 1 miligramo de adrenalina. Entonces, como yo quiero saber la dosis que me tiene ese miligramo de adrenalina por el peso de mi paciente, ¿qué hago? Divido ese 1 miligramo de adrenalina entre el peso de mi paciente, que sea 10 kilos, ¿ok? Y como lo voy a dividir en 100, lo divido entre la constante K, que como pueden ver acá, la constante K para una dilución de 100 es 6, ¿no? Entonces, ¿qué les va a salir? Y eso lo vamos a ver más claro en el esto, pero quiero que lo tomen en cuenta. Entonces, 1 entre 10, entre la constante 6, 1 cc le va a valer 0.01 microgramo kilo minuto. Esta es la fórmula práctica. O sea, ya no tienen que hacer nada, ni dividir entre 1440, entre 1000, sacar la dosis microgramos kilo minuto, convertir. No, para ustedes va a ser súper fácil tomar solamente esta fórmula práctica, obviamente recordando la cantidad de dilución que quieran ustedes obtener, ¿no? Las constantes que ustedes ven acá. Entonces, si mi preparación de una ampolla de adrenalina diluida en 100 mililitros de cloruro me vale 0.01 y mi dosis va de 0.1 a 1, para yo por lo menos alcanzar la dosis máxima de 0.1, tendría que pasarle a mi niño 10 cc hora de la infusión. Entonces, más o menos quiero que ustedes tomen en consideración esto, ¿no? Entonces, sobre todo relacionándose a, como les decía, a estas fórmulas prácticas, a las constantes, que es lo que quiero que más recuerden, porque estas constantes van a permitir que ustedes tengan el manejo inicial de esto, ¿no? Entonces, y también les voy a dar ejemplos de otras sustancias que utilizamos, como por ejemplo el fentanilo, el midazolam, ¿no? Incluso el midazolam hay de muchas presentaciones y muchas veces hemos tenido problemas, por ejemplo, cuando les dicen ustedes a la enfermera preparen una sola ampolla. Entonces es importante que recuerden esta condición, ¿sí? Lo que más quería resaltar en todo esto era que ustedes entiendan la importancia de identificar todos los factores relacionados al manejo inicial del paciente, ¿no? Cuándo, hasta qué volumen de bolos usar, cuánto usar, y principalmente perder el miedo al uso de las drogas vasoactivas, ¿no? Y que la atención integral del paciente pediátrico es vital, el tiempo en ellos es vital, porque ellos tienen una descompensación muy brusca de la parte respiratoria y de la parte hemodinámica a la par. O sea, un bebé pequeño que hace una alteración ventilatoria puede hacer un shock inmediato, o sea, inmediato en las narices te hace shock, sobre todo los cardiópatas son como bombitas de tiempo, ¿no? Entonces,
Es importante eso, ¿no? Ok, es importante que sepan que dependiendo del lugar donde ustedes manejen al paciente, si ustedes tienen el cirujano que coloque el catéter venoso central o el emergencista que esté capacitado para la colocación del catéter central, que en promedio les pueda tomar entre que salgan los exámenes, porque mínimamente les va a pedir un perfil de coagulación, un tiempo de coagulación y sangría, por lo menos, para poder acceder a la vía periférica. Ustedes pueden manejar sus vasoactivos por vía periférica, solamente está en modificar la dilución, ¿no? Por ejemplo, podemos diluirlo en 100 y no vamos a pasar la dosis de concentración máxima, ¿no? Sobre todo de la adrena o el uso de la noradrenalina, ¿no? Incluso en la vía intraósea, muchas veces lo hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo máximo puede demorar la instalación de CBC? Cuanto más pronto sea posible, porque si su paciente requiere o es un shock séptico refractario, requiere más de un vasoactivo, entonces va a ayudar mucho más el CBC, ¿no? Entonces, pero eso no significa que deba retrasarse la instalación de la droga inmediatamente que veamos que no hay respuesta al bolo inicial o si nuestro paciente ya está completamente encharcado, ¿no? Entonces es importante que podamos manejar esto. Ah, ya, sí, justamente por la vía periférica, ahorita les voy a enseñar. Las concentraciones, básicamente, ok, ahí. Las concentraciones, como ustedes pueden ver acá, se basa en la dilución a usar, ok. Entonces, les voy a pasar yo un PDF que he elaborado respecto a las concentraciones, pero esto es un resumen, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, de la adrenalina, como ustedes pueden ver acá, la adrenalina tiene una concentración máxima de 64 microgramos por mililitro. Recuerden que la adrenalina tiene 1 miligramo, que equivaldría a 1000 microgramos, ¿verdad? Entonces, si mi dilución máxima es 64, entonces ustedes dividen los 1000 microgramos, o sea, la mínima dilución, si ustedes le dan a 100 por vía periférica, si ustedes tienen 1000 entre 100, su dilución va a ir 10 microgramos por mililitro. O sea, no habría ningún problema en poderle pasar por vía periférica en 100, ¿no? Entonces, eso tienen que tomarlo en consideración. No existe una guía estandarizada que me diga por vía periférica tanto, por vía. En el taquetomo hay ciertos resúmenes relacionados con esto, pero en promedio está entre 10, 32 para la vía periférica y entre 16 y 64 para la vía central, ¿no? Pero en promedio, si ustedes sacan en promedio, y siempre se los digo a mis residentes y a los internos, es que si usted es una dilución estándar de 1 miligramo incluso en 100, no habría ningún problema por la vía periférica, porque recuerden que la vía periférica tampoco es que va a estar por siempre, ¿no? Entonces, obviamente, y aparte que ustedes van a ir escalando las dosis, así es que eso es muy variable, ¿no? La dosis máxima, como les decía, por vía periférica es esta, ya. El uso de aminas se debe hacer siempre por catéter venoso central, no, se puede hacer también por vía periférica, ¿sí? Entonces, lo que quiero que por favor se lleven mucho es las unidades a las cuales van a utilizar las drogas vasoactivas es en microgramos kilo minuto. Las constantes que ustedes van a utilizar para sus diferentes preparaciones, porque pueden hacer preparaciones en 100, en 50, en 25, en 24, como lo hacen con los recién nacidos. Ya, eso va a ser muy diferente, y eso va a depender de acuerdo a esta dilución que ustedes ven acá. ¿Ya? Entonces, la dilución que ustedes ven acá es las dosis máximas de concentración de microgramos por mililitro de la droga. Entonces, la dilución va a variar porque hay algunos niños, por ejemplo, los cardiópatas, que no necesitan tener infusiones con mucha carga de volumen porque tenemos que cuidar el gasto cardíaco en ellos. Entonces, no podemos darle sobrecarga hídrica si sobre todo estamos con un balance quizás muy positivo luego de los bolos. Entonces, vamos priorizando y vamos manejando las concentraciones mínimas en nuestros pacientes
para ver por vía periférica hasta cuándo podemos llegar, ¿no? Entonces es importante que recuerden eso, por eso les dejo este cuadro, les voy a hacer llegar, como les digo, el PDF que está muy resumido, que lo hicimos cuando estuvimos en la residencia con una colega, para recordar no solamente los sedantes, sino también de otras sustancias, ¿no? Entonces, esto es importante porque creo que es algo que se deben de llevar. Con relación a la dilución en la tabla de resumen, esas diluciones están realizadas ¿a qué concentración? No. Estas no son diluciones asociadas, no son diluciones asociadas, no son diluciones específicas. Esta dilución son diluciones mínimas y máximas que podemos utilizar de cada droga. ¿Ok? Eso no sé si se han entendido más o menos ese concepto, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo la noradrenalina, que mi concentración máxima es 32 microgramos por mililitro, si mi droga trae 4000, o sea, si yo divido los 4000 microgramos entre los 32, yo lo podría diluir hasta en 125 mililitros, ¿no? Entonces, eso es más o menos con regla de 3 simple lo que ustedes podrían sacar en consideración, pero obviamente como estándar más o menos utilizando las constantes podemos diluirlos en 100, en 50, ¿no? Por ejemplo, si ustedes dividen la noradrenalina, una ampolla en 100, están dividiendo los 4 miligramos, que son los 4000 microgramos, entre 100, que su concentración iría hasta 40 microgramos por mililitro, que en la práctica no hemos tenido ningún problema incluso por la vía periférica, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, si ustedes quieren tener una dilución mayor y sentirse más seguros, por ejemplo, pueden diluir, por ejemplo, 2 miligramos, que sería media ampolla, 2000 entre los 100, les daría 20 microgramos por mililitro de dilución, que estaría dentro de lo estándar que ven acá, ¿no? Entonces, si ustedes han rotado en UCI o ven mucho la parte de intensiva, van a poder ver que en UCI las diluciones incluso son mucho mayores que de esta tabla de resumen. ¿Ok? Son muchos mayores, ellos son mucho más avesados en concentrar más, incluso por vía periférica, ¿no? Porque por vía central tienen muchos mayores rangos de concentración. Entonces, tomen estos como rangos referenciales para poder ustedes darse cuenta más o menos de las diluciones, ¿no? Lo que quiero que recuerden siempre es aprender las características de su droga, preparar en base a la concentración o presentación de su droga, ¿no? 1 miligramo, voy a preparar 1 miligramo en 100, es más fácil, ¿no? Por vía periférica con adrenalina, ¿cuántos microgramos? Ok, por eso, con adrenalina podemos utilizar en vía periférica hasta 64 microgramos por mililitro y por vía periférica con noradrenalina hasta 40 microgramos por mililitro, sin ningún problema. Si hablamos de dilución, ¿ya? De dilución, la dosis es diferente. Ya las dosis es la que ustedes ven acá en el campo de dosis. Entonces deben de tener en cuenta eso porque es muy diferente la dosis. Yo sé que suele ser muy confuso, pero estoy segura. De lo que quiero que recuerden de acá, por favor, es la presentación de su medicamento, la dilución, o sea, la concentración de microgramos por mililitro y la sustancia en la cual van a diluir. Y la fórmula práctica que ustedes van a utilizar para hallar, si quieren los miligramos exactos por el peso y por la dosis que quieran utilizar, y al volumen que ustedes quieran utilizar, o los mililitros que va a tener el preparado que ustedes ya tienen estandarizados. Existen dos formas de poder dar, ya sea que ustedes den una ampolla en tanto volumen que les dé una dosis específica, o preparar en miligramos muy específicos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo le pongo en práctica esta fórmula práctica que les pongo acá, ¿no? De peso por dosis por constante. Por ejemplo, si ustedes tienen un niño que pesa 10 kilos, por la dosis de la adrenalina que va 0.1 microgramos kilo minuto y lo quiero preparar en 100, que sería la constante K igual a 6 por 6, la cantidad de miligramos que deberían preparar en su concentración sería de 6 miligramos. ¿Cómo le dirían a la enfermera? Enfermera, pon 6 miligramos de noradrenalina en 100 mililitros de de dextrosa al 5%.
y un cc de ese preparado les ha hecho a 0.1 microgramos kilo minuto. Que ustedes puedan escalar más en la dosis, darle a 2 cc, 3 cc, 4 cc, hasta alcanzar su dosis tope de 1, eso va a ser de acuerdo a la valoración dinámica de su paciente. Entonces, yo les propongo, siempre les he propuesto a todos ir de frente con la forma de cómo viene su ampolla, porque para ustedes va a ser más fácil, ¿no? Si, por ejemplo, la dobutamina viene de 250, divido 250 miligramos entre el peso, entre la constante, y ya voy a saber cuántos microgramos kilo minuto tiene un cc. Y eso es lo que es más fácil para ustedes para poder dosificar, e ir aumentando, ¿no? Porque no se van a quedar en una formulación estándar. Entonces, quizás les suena un poco más complejo acá, pero con casos clínicos les va a ser más fácil. Entonces, lo que quiero que recuerden, por favor, es las características, la presentación, las constantes, la dilución, ¿ya? Y en qué se debe diluir. ¿Ok? A ver, ¿cómo se calcula la cantidad de solución? O sea, decir, ¿cómo decido si es 100 de o 200, por ejemplo? Claro. Eso se basa, primero por el paciente, ¿ok? Por ejemplo, si estamos en vía central, por el paciente tú le puedes diluir hasta en 12 mililitros si tienes un cardiópata. Eso no te preocupes. Pero sí tienes que valorar la dilución. Esta dilución que esta tabla de dilución que ustedes ven acá. Porque si ustedes, por ejemplo, preparan, no sé, 200 de dopamina, 200 miligramos, perdón, 2 miligramos de adrenalina, que serían 2000 microgramos en 25 cc, su concentración va a ser 80 microgramos por mililitro, que sobrepasa la concentración adecuada para su paciente. Entonces, no pueden preparar eso. Entonces, ustedes tienen que tomar en consideración eso. ¿Cuánto es que deberían preparar los dos? Si los 2 miligramos, que son 2000 microgramos, por ejemplo, lo preparan en 100, ustedes tienen una concentración de 20 microgramos por mililitro, que estaría dentro de lo adecuado en dilución para vía periférica o vía central. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, lo que tienen que definir más, ¿no? Entonces, como le digo, la cantidad de líquido que ustedes quieran usar va a depender de su paciente y de la concentración o dilución, ¿sí? A ver, ¿podría dar un ejemplo de la forma no abreviada? Claro que sí. O sea, de la forma no abreviada es que ustedes tienen que saber que las unidades son microgramos por kilo por minuto. Entonces, tienen que, para lo que quieran saber, si quieren saber los miligramos que van a utilizar, entonces ponen la dosis, por ejemplo, de noradrenalina, ¿no? La noradrenalina la quieren utilizar a 0.05 de dosis, microgramos, por kilo, que son los 10 de su paciente, por los minutos, entre 1000. Entonces, eso es más o menos, es sacar, es solamente fórmula práctica matemática, ¿no? Desglosar los microgramos kilo minuto, nada más. Pero eso a la larga es mucho más complejo para algunas personas, que es lo mismo que me va a salir de dividir o de utilizar mi fórmula práctica por la constante, ¿no? Porque esta constante sale en función del volumen que yo voy a utilizar, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Es lo mismo que, por ejemplo, en el ejemplo que les di, me sale, ¿cuál utilicé? La noradrenalina a un cc a 0.7 microgramos kilo minuto, que me saldría lo mismo en peso por dosis por constante, ¿no? Entonces, en la práctica les voy a dar, como les digo, les voy a hacer un comparativo de la fórmula ampliada y de la fórmula práctica para que ustedes sepan, pero en todo este tiempo que llevo tanto en UCI, que hago UCI en algunas clínicas y en la parte de emergencia, nunca he tenido ningún problema con las fórmulas prácticas porque es algo que ustedes creo que deberían manejar con mucha más practicidad, porque con eso van a poder ustedes abreviar el tiempo de atención de su paciente y van a evitar errores. Entonces, es mucho más sencillo y mucho más fácil de hacerlo, ¿no? Pero en la práctica sí les voy a hacer
todo el manejo ampliado de, como le digo, todo lo relacionado a las fórmulas de las diluciones con casos clínicos, que creo que es lo que más le suele resolver la duda a los pacientes, ¿no?